Vamos a continuar con la serie de Gálatas, Libertad en Cristo. Y hoy vamos a ir al final del capítulo 5. Ya terminamos las enseñanzas sobre el fruto del Espíritu y nos restan solo 3 versículos para terminar el capítulo 5. Ya vamos a comenzar la recta final de esta maravillosa carta de Gálatas. Entonces hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Gálatas y vamos a leer allí la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5, 24 hasta el 26. Y luego vamos a meditar en estas verdades maravillosas que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice entonces la palabra de Dios, Gálatas 5, 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Esta es la porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta hora. Y le he puesto como título a esta enseñanza, la seguridad de la gracia. La seguridad de la gracia. Esta parte final que Pablo nos quiere enseñar allí en estos versículos, que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, y Pablo, inspirado por el Espíritu, quería enseñárselo a los Gálatas y Dios nos lo quiere enseñar a nosotros. Nos enfatiza un tema que es recurrente y que Pablo nos ha venido insistiendo en él. Pero creo que esta parte final del capítulo 5 es contundente, demasiado clara y nos habla de cómo la gracia es segura. Y para introducir esta enseñanza quiero contarles una historia real y solo lo quiero hacer como ilustración. Y es que el 7 de agosto de 1974, Philippe Petit, si se menciona así me perdonan porque es un francés y no sé francés. Pero ¿por qué les estoy hablando de este hombre? Este hombre hizo una hazaña única en el mundo y que jamás se podrá volver a repetir. Este hombre es un funambulista, hoy tiene 71 años. ¿Qué es eso? Me tocó buscar, yo tampoco lo sabía. Son los que caminan sobre una cuerda tensada o la famosa cuerda floja. Pero digo que este hombre hizo una hazaña única y que jamás se podrá repetir porque esa mañana del 7 de agosto de 1974, este hombre, junto con un equipo, tensaron un cable de más de 200 kilogramos desde una de las azoteas de una de las Torres Gemelas hasta la otra y pasó de un lado a otro en ese cable sin ninguna protección. Arriesgó su vida a 400 metros de altura y no sé si para ustedes como para mí, que le tengo el pánico a las alturas y que para equilibrio soy el más malo, hasta caminando a pie me caigo, pues ¿se pueden imaginar esa hazaña? ¿Y por qué digo que no se puede repetir? Pues bueno, todos sabemos que hoy no existen las Torres Gemelas. Así que este hombre pasó a la historia, de hecho hay un documental, hasta hay una película. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué he querido contarles esta historia real y que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña? Porque muchas personas ven así, como lo que hizo este hombre Philip. Ven así la salvación. La salvación para muchas personas es como caminar sobre la cuerda floja, donde yo tengo que ser tan recto, caminar tan derechito, con tanto cuidado y cualquier desviación a la derecha o a la izquierda me cuesta la vida y en este caso no solo la vida, sino la eternidad. Y entonces yo tengo que ser una persona que con respecto a esto, mejor dicho, tengo que tener una capacidad suprema y especial como este hombre Philip para caminar a esa altura y no caer. Porque lo impresionante es que este hombre hizo esta hazaña sin ninguna protección. Si este hombre hubiese cometido el error más mínimo, ¿qué hubiese ocurrido? Un desastre, su vida se hubiera perdido. ¿Será que se hubiera salvado a esa altura? No. Y así es como las personas ven la salvación. Es caminar ahí, cierto, derechito, en la cuerda floja, porque cualquier cosita pierdo mi salvación y estoy perdido y me voy al infierno. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la seguridad de la salvación? Parece que no existe ninguna. Pero la seguridad de la salvación es la seguridad de la gracia. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y creo que este pasaje directamente nos asegura esto. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios en 3 puntos que quiero que veamos en cada uno de estos versículos. Y quiero ir ya directamente porque esta verdad estoy ansioso de compartirla con todos ustedes. Y lo primero que quiero que veamos es que la seguridad de la gracia, la seguridad de la salvación, radica en la confianza de la cruz. Para muchas personas todavía les resulta difícil entender la verdad de la cruz. Para muchas personas es más fácil ver una cruz física que entender lo que hace casi 2000 años sucedió en una cruz, donde el Hijo de Dios fue crucificado.
Pero ¿entendemos realmente esto? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Si nuestra confianza no está puesta en la cruz, en la obra de Jesús, ahí sí, mis hermanos, por más Philippe Petit que seamos, nunca podremos cruzar al otro lado porque tarde o temprano tambalearemos y caeremos. Pero la confianza del cristiano, la seguridad que nos da la gracia es que la confianza de tu salvación y de mi salvación no descansa en nosotros, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gracia? Mis hermanos, aquí quiero que veamos algo maravilloso. Versículo 24. Dice el apóstol Pablo, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Tú le perteneces a una organización religiosa? ¿Tú le perteneces a este lugar o le perteneces a Alex? Hay muchas personas que terminan haciendo eso. Su confianza y su seguridad está en un grupo. Su confianza y su seguridad está en un título. Pero los verdaderos cristianos saben que su confianza y su seguridad está en Cristo y solo en Cristo. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice que estos que le pertenecen a Cristo, es decir, los que han creído en Cristo, han clavado en la cruz. Es decir, allá en la cruz esto quedó clavado. Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice, y los han crucificado allí. Y aquí es donde viene un punto muy interesante, porque mucha gente utiliza este versículo para decir que los cristianos ya no pueden pecar, que los cristianos ya no pueden fallar. Porque aquí dice que los verdaderos cristianos crucificaron los deseos de la naturaleza pecaminosa, las pasiones. Aquí hay un problema. Solo hay dos maneras posibles, pero una correcta de interpretar este pasaje. La primera sería como muchos lo interpretan, que es verdad. Entonces ya el cristiano ni tiene pasiones, ni tiene deseos, ni lo mueve la naturaleza pecaminosa. Si eso fuera verdad, hay un problema y yo soy el primero que me tengo que ir de acá. Porque el que está aquí delante de ustedes todavía siente y harto. Y si aquí alguno no siente y no tiene todavía deseos y pasiones, entonces me quito, me hago a un lado y venga, predíquenos. Pero estoy seguro que ninguno. Aparte de eso, si esa fuera la interpretación correcta, entonces todo lo que ya nos enseñó la carta a los Gálatas sería una mentira. El mismo apóstol Pablo ya nos enseñó que, de hecho, en nosotros hay dos fuerzas que luchan, la carne y el espíritu. Eso ya nos lo enseñó. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando este versículo? Esa primera interpretación, aunque es la que utilizan la mayoría, no es correcta, ni por la vivencia que tenemos cada uno de nosotros, ni por lo que la Biblia enseña. La segunda interpretación, que creo que es la correcta y sería la única posible, es lo que el texto está diciendo, porque el texto no dice que ya dejamos de sentir. El texto dice que hasta nuestras pasiones y deseos, eso que a ti todavía te tienta, eso ya quedó en la cruz del Calvario. Esa es la seguridad nuestra, que hasta a veces esos malos pensamientos que tenemos, hasta a veces esta carne que todavía nos hace quizás sentir cosas que no son correctas, aún por eso Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, creo que eso es lo que está enseñando este pasaje, no solamente por el contexto del pasaje, y no solamente porque Pablo allí no está diciendo que dejamos de sentir, sino que aún eso que sentimos también quedó en la cruz, sino porque es el mensaje claro de la Biblia. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Un versículo que no sabemos mucho en Reina Valera, pero aquí está en Nueva Traducción Viviente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ese versículo nos lo sabemos, la paga del pecado es la muerte. Si tú y yo somos pecadores, ¿qué merecen estos pecadores? Morir. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero el regalo, o la gracia, o la dádiva que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Pero qué significa eso? Quisiera que lo viéramos como Pablo lo expresa en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Notemos cómo lo dice Pablo, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa o la carne. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pero notemos lo que dice el versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. Esto es maravilloso. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Que un día usted cuando llegue al cielo le van a sacar allá la lista de todos los pecados que hizo. ¿Cierto que eso nos lo han enseñado, nos lo han dicho? ¿Sí? Por eso entonces la religión nos enseña que tenemos que hacer buenas acciones para sopesar eso. Llegar con una lista de buenas acciones que compense la lista de malas acciones. Es verdad que si tú y yo no estuviéramos en Cristo, así es. Y no solamente hay una lista de malas acciones, cada uno de nuestros pecados están detallados.
Pero para aquellos por quienes Cristo murió, ¿qué pasó con esa lista? Rasgada, anulada, porque allá en esa cruz quedó cancelada. Ese es el evangelio. Por eso yo hoy no tengo temor. Siempre lo he dicho, a mí a veces me da miedo morirme, es cómo me voy a morir. Yo quisiera acostarme y cuando abra los ojos despierta en la eternidad, porque así nos queremos morir todos. Pero pues quizá una enfermedad fuerte, y eso es lo que uno a veces le tiene temor. Pero mis hermanos, si hoy Dios me llamara, yo sé que todos mis pecados quedaron anulados, cancelados, porque en esa cruz hasta mis pasiones y deseos, que todavía los tengo en esta carne, también fueron cancelados. ¿Qué dice Gálatas 5, versículos 2 y 20? Ya lo vimos, pero solo lo quiero repetir. Mi antiguo yo ha sido crucificado, dijo el apóstol Pablo, hablando acerca de ese esfuerzo que él hacía para ganarse su salvación. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando ¿en quién? ¿En mí? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo quiero colocar de esta manera. Es más, no soy yo quien lo quiero colocar de esta manera. Quiero mostrarles una de las maneras que me parece más clara cuando estudiamos ese pasaje en un estudio que teníamos anteriormente, un grupo de hermanos y pastores. Cuando estudiamos ese pasaje de Romanos, sinceramente quedé sin palabras. Y yo quiero compartir esa palabra con ustedes, porque es lo que Pablo nos está diciendo. Y creo que esta fue la manera en la que más yo entendí aún esta gracia maravillosa. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Imagínense que yo hoy voy delante de Dios, Él es el juez justo de la tierra, y Él me va a juzgar por mis pecados. ¿Mis pecados qué merecen? Muerte. Imaginémonos que Dios me mata. Pero imaginémonos que vuelve y me revive. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios me puede volver a cobrar los pecados? No, porque ya pagué por ellos. Pero Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo eso. Romanos capítulo 7, vamos a ver desde los versículos 1 hasta el 4. Y notemos que no lo está diciendo Alex, lo dice Pablo. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley. Para los que conocen la ley, para los que saben de la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Y Pablo nos va a colocar un ejemplo muy claro que creo que todos podemos entender. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, allí está simple. La ley la une a su marido mientras él viva. ¿Qué es lo que dicen los votos matrimoniales? Juntos, ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Eso es bíblico, eso es la ley, eso es verdad. Ese es el matrimonio. ¿Pero qué dice? Pero si él muere, ¿qué dice la palabra de Dios? Las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Si una mujer está casada y el marido muere, ¿esa mujer se puede volver a casar? Absolutamente. ¿Hay alguien que le puede impedir? ¿Hay alguien que le coloque trabas y le coloque conflictos y problemas? Tiene toda y absolutamente la libertad, tanto legal como de parte de Dios, para volverse a casar. ¿Por qué? Porque el marido murió. Simple. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? ¿Por qué Pablo nos está contando esto? Versículo 3. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Pero Pablo, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Acaso el capítulo 7 de Romanos es sobre el matrimonio? Para nada. Este pasaje no es para usarlo sobre el matrimonio. Este pasaje Pablo lo está usando para decirnos esto en el versículo 4. Por lo tanto, es decir, de esa misma manera, así como cuando una mujer se casa y su marido muere, ella es libre para casarse con quien quiera. Mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. En esa cruz no solamente murió Cristo, sino que morimos todos nosotros. Así que ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Esa es la confianza de la cruz. ¿Podría Dios volver a cobrarnos nuestros pecados? Imaginémonos que yo le debo a usted 100 millones de pesos. Bueno, eso no es verdad, a nadie aquí yo le debo ni 100 pesos. Pero imaginemos que le debo 100 millones de pesos, no tengo con qué pagar. Pero digamos que el hermano Diego dice, hombre, yo te he ahorrado toda mi vida, hermano, yo le voy a pagar esa deuda. Y paga esa deuda por Alex. ¿Será que al que yo le debía esos 100 millones de pesos me puede volver a cobrar? No puede, si ya le pagaron. Esta es la seguridad nuestra. Ya nuestros pecados fueron pagados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya morimos por los pecados. Por eso ya la paga del pecado para nosotros no es muerte, porque el Hijo de Dios con su muerte en la cruz pagó por todos nosotros y hemos creído en Él. Esto es maravilloso. Pero nuevamente siempre surge la pregunta, ¡ay, mis pecados ya fueron perdonados! Ahora, ¿cómo debo vivir mi vida? La segunda parte.
El segundo punto que quiero que veamos, y veremos este punto en el versículo 25, y es la dependencia del Espíritu. Ahora que Dios nos ha hecho libres de la ley, ahora que no hay una lista de pecados que nos condenen, ahora que nuestros pecados fueron pagados, ahora que alguien ya murió por nosotros, para que nosotros ya no muramos eternamente para con Dios, aunque podamos morir físicamente, Él nos resucita. ¿Qué dice el versículo 25? Y esto es maravilloso. ¿Qué es lo que hace la gracia? Entonces Pablo dice, ya que vivimos por el Espíritu. Ahora no es por la ley. Ahora el verdadero cristiano no tiene que tener temor, no tiene que vivir por miedo. Un cristiano que está viviendo con miedo no está entendiendo la gracia. Pregunto, ¿miedo de qué? Esta es mi pregunta real. No sé si alguien me pudiera decir algo realmente de lo que el cristiano debería tener miedo. Miedo de que si ya mis pecados fueron pagados. Miedo de que si ya alguien murió por mí, de hecho hasta en esa muerte dice que hasta yo morí. Miedo de que si ya estamos divorciados de la ley y no hay un acta que nos diga culpables. ¿Miedo de qué? No puede existir el miedo. Si miro a Cristo, ¿por qué miedo? Si mi confianza está en Cristo, ¿por qué miedo? Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos, y me encanta esta traducción, la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y no encontrarás otra traducción que lo diga de esta manera, pero es la mejor traducción. En el idioma original dice, es un verbo que significa estén viviendo. Es decir, cada momento, cada instante, cada segundo de tu vida, colócalo ¿qué? En la guía del Espíritu Santo. Porque es cierto que ya no tenemos ley. Ya no hay un acta de cargos en contra nuestra. Aunque alguien viniera y dijera, mira lo que hiciste, tú puedes decir, pero Cristo ya pagó por esto. Pero eso no significa que nosotros no caminemos en obediencia. Y aquí esto me encanta, porque dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto. Pero ahí también está esa palabra guía. Y me encanta porque el lunes experimenté algo que nunca había vivido. Bueno, los que estuvieron aquí saben lo del lunes. Pero me refiero a algo muy particular. Obviamente eso fue hermoso. Gracias por los que estuvieron. Y los que no estuvieron los extrañamos. Yo los extrañé mucho. Pero el lunes pasó algo y obviamente pues me tenían una sorpresa. Y lo que les quiero contar es algo muy particular que nunca había vivido. Porque nunca me habían hecho algo así. Me entraron con los ojos vendados y hay un buen recorrido desde la puerta hasta acá. Y yo tenía miedo, literal, de caerme o algo así. Pero el hermano Cristian, que no está aquí presente y lo estamos extrañando, está en su trabajo. Pero el hermano Cristian hizo algo bien interesante. Él me tomó las manos y las puso sobre sus hombros y él caminó delante y yo caminé con mis manos puestas en los hombros del hermano Cristian y se los aseguro, en ese momento, con mis ojos vendados no viendo nada, sentí seguridad. Sentí seguridad porque alguien iba delante mío y yo no me iba a caer si él no se caía y él sí tenía ojos. Es decir, yo también los tenía, pero los tenía vendados. De verdad, experimenté una seguridad tan interesante que yo tenía miedo, más bajar allá para caerme. Cuando él colocó mis manos sobre sus hombros y empezó a caminar delante y yo lo seguí, mejor dicho, eso fue seguro. Literalmente este texto dice eso. No dice sigan la guía, dicen caminen en fila con el Espíritu Santo delante. Mis hermanos, esta es la vida cristiana ahora, no es de miedo, no es de terror, pero tampoco es de libertinaje. Es como si el Espíritu Santo caminara delante nuestro y nosotros colocáramos nuestra mano sobre él, nuestras manos, y él nos va a guiar en cada aspecto de nuestras vidas. Es simple, no es esto libertad, mis hermanos. No hay que seguir a hombres. Sigamos a Cristo y la guía de su Espíritu. Y esa es la vida cristiana. ¿Creen ustedes que con la guía del Espíritu se van a perder? Si ustedes me siguen a mí, no solamente ustedes se pierden, sino que yo también. Mis hermanos, yo no soy capaz ni de guiarme a mí mismo, por más pastor que sea o por más líder que sea. Yo mismo necesito la guía del Espíritu Santo todos los días de mi vida, en cada aspecto de mi vida. Tú también, pero de algo estoy seguro. Cristo ya pagó por mis pecados, Él es mi confianza y mi seguridad. Pero también ahora el Espíritu Santo es el que guía mi vida todos los días. ¿Eso es lo que tú vives? ¿Eso es lo que crees? Ese es el Evangelio. Entonces, mis hermanos, no es libertad. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Es simple. Sigamos en filita al Espíritu Santo y estaremos seguros. Por lo tanto, después del capítulo 7, donde Él nos enseñó la seguridad en Cristo de la cruz, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Un versículo tan famoso, pero que se ignora tanto. Perteneces a Cristo, has creído en Cristo, ¿hay condenación para ti? Ya no hay. Versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu. Pero aquí viene algo
que este versículo en particular para mí es tan glorioso. La ley de Moisés, ahí es donde vamos. Los que siguen bajo la ley, yo no los critico, se los digo con mi corazón, me da tristeza, me da pesar. Seguir en la ley es lo peor, porque la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Si es por obras estamos perdidos, si es por ley estamos perdidos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Qué verdad tan gloriosa. Dios lo hizo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Eso está acabado. Eso fue finiquitado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué verdad tan maravillosa. Pero todavía nos falta una parte. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La ley ya fue cumplida. La ley ya fue completada. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por eso Él vino como uno de nosotros, con un cuerpo de carne. Por eso en ocasiones lo he dicho y lo quiero enfatizar. Porque Dios no envió simplemente a su hijo de 33 años el viernes a morir en la cruz y lo resucitó el domingo y volvió y se lo llevó. Sino que lo envió a nacer de una virgen, a nacer en un pesebre y a vivir 33 años. ¿Por qué? Porque era necesario que un ser humano como tú y como yo viviera obediencia perfecta y muriera en lugar nuestro. Por eso no solamente Cristo vino a morir, Él vino a nacer y a vivir una vida perfecta, santa, justa, nadie como Él. Mejor dicho, Philip se quedó en pañales al lado de Cristo, porque Philip es capaz de caminar sobre una cuerda floja y no se desvía ni a derecha ni a izquierda, pero Philip, no sé si crea en Dios, pero necesita salvación. En cambio, Cristo vino a caminar no sobre una cuerda floja, sino siendo tentado en todo, pero sin pecado, para regalarnos su santidad. Esa es la gracia maravillosa. Pero ¿qué dice la parte final? Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. El que ha recibido la gracia bendita de Cristo ahora también sigue la guía del Espíritu. Y pregunto, mis hermanos, ¿no es esto mejor? Para mí es tanta libertad saber que cada día simplemente le digo, Señor, guía tú mi vida. Señor, guía tú mis pasos. Señor, si tú me dejas, me desvío. Señor, donde tú hoy me dejes solo, estoy perdido, pero Él ha prometido nunca abandonarme. Esa es la promesa más gloriosa del Evangelio. En la antigüedad, el Espíritu venía y hacía una obra en un hombre y volvía y se iba. Por eso tú lees en la palabra de Dios que el Espíritu venía sobre Sansón y por eso era que Sansón tenía fuerza. Pero el Espíritu salía y hasta ahí llegó todo. La Biblia enseña que Sansón perdió su fuerza más que cuando le cortaron el cabello, cuando el Espíritu se apartó de él. La Biblia enseña que hasta Saúl profetizaba, pero cuando el Espíritu se apartó, ya era un espíritu maligno que venía a atormentarlo. Y por algo fue que David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero te lo puedo asegurar, la Biblia hoy enseña de que en el nuevo pacto en Cristo Jesús el Espíritu ha llegado para quedarse y guiarnos todos los días hasta el final. Porque ahora el Espíritu Santo ni siquiera se va cuando fallamos o pecamos, aunque eso está mal. Antes ese es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Antes hoy en los hijos de Dios, hasta cuando ellos cometen un error, es el Espíritu Santo el que nos hace entristecernos y el que nos corrige y nos lleva nuevamente por el camino correcto. ¡Qué verdad tan gloriosa! Ese es el Evangelio. Esa es la verdad maravillosa de Cristo Jesús. Por eso siempre repito, para mí esto no se parece en nada a la religión. Esta es una libertad gloriosa en Cristo nuestro Salvador. Pero si esto es verdad, y por supuesto que lo es, esto nos lleva al último punto, y muy importante y muy interesante. Si Alex hoy reconoce de que todos sus pecados han sido perdonados, ¿por qué es un pecador? Que no quisiera fallar, pero todavía falla de tantas maneras. Pero él sabe que ni siquiera a veces eso que siente o piensa y que hasta se siente mal pasa por lo que siente, porque sabe que está en contra de la verdad de Dios y porque realmente ya no está en el corazón, aún sabe que por esos pecados también murió Cristo, también pagó Cristo y que ya no hay una lista que lo condena. Y aparte de eso, está colocando su confianza para que Dios lo guíe todos los días a través de su Espíritu en la vida. Y que si hasta se desvía un momentico o da un paso a la izquierda o a la derecha, el Espíritu Santo lo corrige y espero que esa sea la verdad tuya. Pero que eso sea verdad en la vida de Alex me debe hacer sentir o pensar que soy mejor que otra persona. No. Porque esa es la pregunta. ¿Acaso no soy una persona que todavía falla? ¿No sigo siendo un pecador, salvo por gracia? ¿Por qué yo tendría que sentirme mejor que los demás?
Pero también hay otro punto, hay personas que también lo ven a uno mejor que los demás. No, es que ese pastor, eso sí es un ungido, eso es un santo. No, mis hermanos. Si estoy aquí es porque Dios me dio un don, un regalo para servir. Y se lo pudo dar a cualquiera. Es así de simple. Estar aquí delante de ustedes no me hace más santo. Ay, es que si yo pudiera estar allá y si yo pudiera tener el ministerio que tiene el hermano Alex, pregunto, ¿para qué? Me hace más salvo estar aquí delante de ustedes. Porque es que mis pecados son perdonados. Porque hablo bonito, porque predico la palabra con fidelidad o porque Cristo murió por mí. Yo soy salvo porque Cristo murió por mí, por este pecador. No es lo mismo que tú tienes. Ahora, si Alex está viviendo en obediencia, ¿por qué está viviendo en obediencia? Porque el Espíritu Santo lo está guiando. No es el mismo Espíritu que tú tienes. Y simplemente aquí estoy compartiendo con ustedes la palabra para que esta verdad que ha hablado esta semana a mi vida, cuando estuve estudiando, la vivamos todos y todos sigamos caminando confiando en Cristo y siguiendo la guía del Espíritu. Entonces, ¿quién es mejor aquí? Nadie. Todos somos tan igualitos. Simplemente, mis hermanos, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto. Allá en el trabajo, allá con los amigos, allá con los compañeros, allá con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos. Sigamos la guía del Espíritu. Señor, que no sea esta carne la que guíe hoy mi vida, sino tu Espíritu. Y si aún si fallo, gracias porque por ese pecado murió Cristo, pero corrígeme y enséñame el camino correcto. Qué verdad tan gloriosa. Pero esto me lleva al tercer punto. Y es precisamente entonces la humildad en la relación. Siempre he dicho esto y lo quiero decir con mi corazón y les pido perdón y les pido ayuda. Y también se la pido todos los días a Dios porque sé, porque me lo han dicho, que ya no soy tan orgulloso. Pero mis hermanos, yo he lidiado toda mi vida con el orgullo. Y la religión sí que le alimenta a uno el orgullo, creerse mejor que los demás porque hace algo, porque tocaba un piano, porque cantaba, porque era líder de jóvenes. Eso me hacía sentir a mí tan grande y tan elevado. Y se los digo con mi corazón, mis hermanos, porque solo la gracia creo que es lo que ha podido ir remediando eso. Y todavía le digo, Señor, si todavía hay un vestigio de orgullo en mi vida, arráncalo. Y a veces veo esas cosas en mi vida y me duele, porque yo no quiero eso. Pero creo que uno de los pecados más grandes es el orgullo, creerse mejor que los demás. Me creía mejor que los demás porque no había hecho ciertas cosas. Ay, ese fulano lo que hace. Y quizá a veces no se lo decía a nadie, pero lo pensaba. Ah, yo no he hecho tal cosa y ese sí. O yo soy el líder de alabanza porque es que yo he sido muy fiel. Porque es que yo sí me he comportado y he caminado derechito. No, mis hermanos. Si algo tenemos o somos es por la gracia. Y si Dios nos permite servir es en gracia y en humildad. Porque al contrario, el que está aquí delante es el que debe estar más abajo. Eso fue lo que dijo Jesús. Si alguno quiere servir, que se haga esclavo de los demás. Que vea a los demás como mejores. Y si eso no es verdad, mis hermanos, no estamos sirviendo correctamente. Por eso le pido mucho a Dios, Señor, manténme humilde. Porque claro, también alguien dijo, y creo que es cierto, nada más orgulloso que decir yo no soy orgulloso. Pero que Dios nos lleve a ser humildes. Y eso es lo que nos dice el versículo 26. Pablo dice, no nos hagamos vanidosos. Es decir, si tú ya entiendes que tus pecados son perdonados por Cristo, ¿por qué tendrías que sentirte orgulloso por esto? Y si tu vida de obediencia es por la guía del Espíritu, no nos hagamos vanidosos, no nos hagamos orgullosos, no nos vanagloriemos ni nos provoquemos unos a otros. Ah, usted que no es como fulano. Usted que no es como el hermano Alex. Usted que no es como el pastor. La esposa ya de pronto le dice al esposo. Si usted fuera tan santo como el pastor, si orara como el pastor. No, mis hermanos. No nos provoquemos. Dios es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros y Él la está haciendo en su tiempo. No necesitamos estar apurando al hermano, más bien oremos que Dios, si ese hermano no está caminando muy derechamente, muy correctamente, digamos, Señor, llénalo de tu espíritu, guíalo por la senda correcta. Para aquellos que convivimos con familiares, que nos toca ver más de cerca los pecados de ellos y ellos ven más de cerca los pecados nuestros, oremos y digamos, Señor, esa situación, ese conflicto que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi familiar, mi amigo está experimentando, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo para que Él experimente amor. Amor por ti, por los demás, si es que le está haciendo falta amor. Ya vimos el fruto, ¿cierto? Si lo que nos está haciendo falta es paciencia. Y yo estoy viendo que ese hermano es tan impaciente, Señor, solo tu Espíritu va a poder controlar la vida de mi hermano.
Si lo que nos está haciendo falta es humildad, el Espíritu Santo produce esa humildad. No vamos a ser nosotros. Por eso no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, pero también dice, ni tengamos envidia unos de otros. Antes, al contrario, cuando uno ve esto, uno se alegra cuando ve que Dios está obrando en la vida de los hermanos. Ese hermano ahora está dejando el pecado, está caminando en obediencia y uno dice, gloria a Dios porque es la obra del Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que se sienten tan santas y tan puras porque en el momento en que llegaron a una iglesia, lo primero que les cambiaron fue el atuendo. Y se ven tan santos, pero ¿quién les cambió ese atuendo? Ni siquiera fue Dios colocando ese sentimiento en el corazón, sino porque el pastor los obligó o porque les prometió un cargo. Hermana, si se quita esos aritos y ese maquillaje y se coloca una falda larga, la coloca como presidenta de las damas aquí en este lugar. Eso lo produjo el Espíritu Santo si es que eso es pecado. Más bien dejemos que el Espíritu Santo traiga convicción de qué está mal en nuestras vidas. Sigamos predicando la palabra y dejemos que el Espíritu Santo siga orando. Porque aquí hay una verdad maravillosa. El apóstol Pablo dice esto en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Y creo que este versículo da un resumen muy claro de esta enseñanza. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Dice Pablo, pregunta Pablo. Es decir, perteneces a Cristo. ¿Hay algo que estimula esto? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Podemos ver la obra de Cristo, su amor, su gracia, su Espíritu. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Qué dice el versículo 2? Entonces, háganme verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pero aquí viene el versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué tiene Alex para impresionar a alguien? ¿Qué predico? Eso fue un don que Dios me dio, si es que estoy predicando y si es que lo hago bien. A veces me pregunto eso, Señor, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Y si lo estoy haciendo bien es por gracia. Pero eso no me hace mejor que los demás. Al contrario, mis hermanos, siempre les digo de verdad, aquí estamos es para servirles y deseamos servirles con todo el corazón. Precisamente Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Contexto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De una iglesia en Corinto, llena de dones y con buenos predicadores, y entonces la gente ya estaba prefiriendo a uno a costa del otro. Y la gente ya estaba criticando y la gente entonces hasta se peleaba. A mí me toca cantar hoy porque yo soy la que canto más bonito. A mí me toca el servicio hoy. Se estaban peleando por ese tipo de cosas. No, a mí me gusta más escuchar a Apolos. Decía, cuando Apolos predica, mejor dicho, díganme en cuándo va a predicar Apolos, que ese día yo sí voy al culto. Pero cuando predica Pablo, uy, no, me da un sueño eso. Yo bostezo. No, es que Pablo tiene una vocecita muy maluca. Otros decían, no, pero esto es porque no has escuchado predicar a Pedro. Y hasta hay otros que decían, saben que yo no me pongo a pelear por hombres, yo pertenezco a Cristo. Pero eran orgullosos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Mis hermanos, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Empezando por lo más importante, la salvación. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos jactamos? En simples palabras, mis hermanos, esta es la seguridad de la gracia. Salvos por la obra de Cristo, guiados por el Espíritu, a una vida en humildad, reconociendo que lo que somos es solo por gracia. Por eso quiero concluir de esta manera. ¿Será que entonces tú y yo tenemos que ser como Philip, el funambulista, y así caminar derechitos y con miedo, con temor y sin ninguna protección? Al contrario, hay uno que no caminó sobre una cuerda floja, que no tensó una cuerda o un cable de más de 200 kilos de una esquina de la Torre Gemela a la otra para pasar, poniendo su vida en peligro, para crear una hazaña. Hay uno que vino desde el mismo cielo a esta tierra y que más que tensar un cable para caminar sobre él y mostrar poder, en humildad extendió sus brazos en una cruz. ¿Para qué? No para tensar un cable del cielo a la tierra, sino para hacernos caminar, de la tierra al cielo, sino para hacernos caminar sobre roca firme. Nuestro caminar de la tierra al cielo está seguro,
porque no es sobre la cuerda floja, no es sobre un cable tensado, sino en la confianza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra roca y caminar en Él es caminar sobre suelo firme, es caminar seguros. Y mientras llegamos allá, lo mismo, no tenemos que caminar sobre la cuerda floja con temor, ni con miedo, ni tambaleando. Caminemos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y así, de esa manera, es que podremos ver ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, que se refleja mayormente en la humildad, en el trato con los demás. Esto es lo que necesitamos vivir. Este es el Evangelio. No es complicado, al contrario, es glorioso. Esto es libertad. ¿Has confiado en Cristo? Eres salvo. ¿Estás siguiendo la guía del Espíritu? No tengas temor de desviarte. Si te desvías, Él te corrige. No tengas temor de equivocarte. Mejor dile, Señor, ayúdame. Y si te equivocas, Él te corrige. Es más, aunque cayéramos, ¿qué dice la palabra de Dios? Si 7 veces cae el justo, Él nos levanta. Entonces, ¿no hay seguridad en la gracia? Esta es la seguridad de la gracia. Y pidámosle a Dios en esta hora, para concluir, que nos lleve a vivir esto en humildad, que no nos sintamos mejores que los demás. Por el contrario, que el Evangelio de Cristo, la gracia bendita, sea nuestra seguridad. Terminemos en oración. Padre nuestro, eterno Dios, te agradecemos por este tiempo en tu palabra. Gracias una vez más por una reunión más que nos permites tener en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por el deseo que tú les pusiste en el corazón de estar aquí, pero también gracias y te pido por cada persona que de una u otra manera escuchará esta enseñanza, por los medios que tú nos permites difundirla. Señor, que quien quiera que escuche esta palabra sea edificado en la verdad de tu gracia. Que hoy más que nunca entendamos esta seguridad maravillosa. Que nuestra seguridad y confianza está puesta en el fundamento sólido, en la roca sólida del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y que nuestro caminar diario, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Es lo que yo te pido hoy una vez más, Padre amado. Que tu Espíritu Santo inunde nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, para que día tras día, en cada área, en cada aspecto de nuestras vidas, sea pequeño o grande, el Espíritu sea quien guíe todo lo que somos y hacemos para gloria de tu nombre. Y que en esa verdad podamos caminar en obediencia, pero como nos enseña hoy tu palabra, en humildad. Que podamos reconocer que si algo somos, si algo tenemos, es por gracia. Pero que lo más grande que tenemos es tu salvación en Cristo Jesús y la guía de tu Espíritu todos los días en nuestra vida, hasta llegar allí a tu gloria bendita. Permite que esta verdad nos haga humildes y que esta seguridad, Señor, no se nos suba a la cabeza, sino que al contrario, esta seguridad esté sobre nuestros pies, sobre la roca sólida y firme, que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por mis hermanos, por tu iglesia. Gracias aún por aquellos que están a la distancia. Y te pido, Padre Santo, que esta palabra alimente nuestras almas. Para gloria de tu nombre, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén.